Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradezco mucho que os suscribáis a él porque me ayudáis muchísimo y YouTube así os notifica los nuevos vídeos. Darle al like si os gustan los vídeos y hacer los comentarios que creáis oportunos con el debido respeto hacia todos los demás. El vídeo de hoy va sobre el reportaje que ha hecho Ana Obregón en su casa de Mallorca junto a su hija Anita. Esta niña que le ha devuelto las ganas de vivir a Ana Obregón. Este reportaje es publicado recientemente por la revista Hola y nos deja un reportaje gráfico de todo lo bien y lo feliz que está Ana Obregón con su hija Anita. Y las palabras textuales fue: "Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Me ha dado la vida, me la ha devuelto. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos 3 últimos años. Luchar cada día por tener a Anita conmigo". Como ya se sabe, ya han pasado 4 meses desde que la noticia saltara a la prensa de que Ana Obregón había cumplido el deseo de su hijo Alex de traer una nueva vida al mundo. Una niña que conseguía, burlar la mala suerte que había tenido Ana en los últimos años. Y una niña que diera testimonio de siempre de lo excepcional que fuera su padre, Alex Lecquio. Alex Lecquio solo tenía 25 años cuando se le diagnosticó un cáncer muy agresivo y después de luchar muchísimo no consiguió sobrevivir y murió a los 27 años, después de una vida corta, muy corta, pero intensa y ejemplar en muchos sentidos. Porque Alex, que tenía todas las papeletas para ser un niño difícil, un chico rebelde, era todo lo contrario, era un chico trabajador y responsable. Nada que ver con el típico chico rico y de buena familia que no sabe hacer nada ni quiere hacer nada. Alex era todo lo contrario. Como ya dije, era un trabajador y un chico muy, muy responsable. Se graduó en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, fundó una empresa de éxito, tuvo miles de amigos y dio una valiente lección de vida cuando tuvo que enfrentarse a una dura enfermedad. Fue un chico valiente y que daba esperanza y vida a los demás, cosa que él la fue perdiendo. Y su hija, Ana Sandra Lecky Obregón, que cumplirá 5 meses el día 20 de agosto, pues tendrá siempre el ejemplo de su padre, una persona excepcional que le cuida desde el cielo y una abuela también excepcional que le cuida en la tierra. Y y que ha perdido totalmente los papeles como cualquier abuela, porque la mima y la achucha y la quiere con locura y da las gracias todos los días a la vida porque le ha devuelto, la alegría de vivir esta nieta biológica e hija adoptiva. Ana Obregón dice que es clavada, clavada, clavada a él, a su hijo se refiere, pero no solo físicamente, sino de forma de ser. Tiene la misma risa alegre, agradecida, se porta increíble y es glotona, como era Alex. Ana Sandra, como todo el mundo la conoció a los pocos horas de nacer, cuando nació por gestación subrogada en Miami. Su llegada al mundo fue una sorpresa para los españoles, que nos cogió a todos de sorpresa, porque Ana Obregón se había convertido en madre adoptiva y abuela biológica al mismo tiempo. Y esta niña es una preciosidad de niña que dio la vuelta al mundo el reportaje de Hola de cuando nació. Al mismo tiempo hubo muchísimas críticas por parte de todo el mundo opinó, todo el mundo juzgó, incluso los políticos. Pero hoy Ana Obregón está radiante con su nieta en los brazos, en la casa de Mallorca, su querida Mallorca, y con una sonrisa que no se le borra de la cara.
y dice textualmente que no me importa absolutamente nada lo que diga nadie, me hace cosquillas todo lo que me digan, pero, lo único que le hace feliz a Ana Obregón en estos momentos es estar al lado de su nieta en su casa de Mallorca, y ella misma dice que está muy feliz, eh, volver a la casa de Mallorca, que se llama El Manantial. Ana sabía que se tenían que enfrentar a muchos sentimientos encontrados, porque ha tenido muchas vivencias en esa casa. El año pasado fue el último verano de su padre allí, hace 2 veranos fue los últimos veranos de su madre allí, y hace 3 el último verano de su hijo Alex. Su hijo Alex adoraba Mallorca y adoraba la casa que tienen en Mallorca, su familia. Em, Alex siempre decía: "Que pase lo que pase, esta casa no se vende, mamá, porque yo quiero que mis hijos disfruten de ella igual que lo he disfrutado yo". Y así será. Ana Obregón cumple la palabra de su hijo, y su hija, Ana Sandra Lecchio, está en Mallorca con su madre, disfrutando de esa casa, aunque ella aún es muy pequeñita y poco puede disfrutar, pero lo están disfrutando las 2 juntas con su amor y su cariño. Si no fuera por Ana, si Ana no existiera, probablemente Ana García Obregón no volviera a Mallorca nunca, porque le traía recuerdos que ya no podría afrontar. Eh, Porque habría mucha ausencia, mucho dolor, y en cambio ahora está allí con su princesa, su bendición, su milagro de vida. El periodista le pregunta: "¿Cómo está Anita? ¿Qué tal se porta?". Y Ana contesta: "Madre mía, mírala, cómo ha crecido, qué altísima es igual que su padre era muy alto, medía 1,95. Anita es hermosa, es una muñeca risueña, feliz, se pasa el día riéndose. Amor de abuela, ni más ni menos, es que está clarísimo, ¿no?". Le dice el periodista que la niña le ha dado la vuelta a tu vida, y ella dice claramente: "Del todo, ha puesto mi vida patas arriba como y dándome otro motor de vida. Si no fuera por Anita, yo no estaría aquí", lo dice siempre Ana Obregón, que me ha dado la vida, me la ha devuelto. La que me da sentido actualmente a mi vida es Anita, porque tengo que luchar cada día por ella, para que ella no le falte de nada. Y le pregunta al periodista de nuevo: "¿Se parece a Alex?". Sí, es clavada, clavada, clavada a él. Y ya no físicamente, sino también en la manera de ser, en la manera de mirar, en sus ojos, en los gestos. Tiene la misma boca y la misma nariz. Lo único que difiere es el color de ojos, que actualmente la niña los tiene verdes, que también los tenía la madre de Ana García Obregón, pero que de momento es una niña muy pequeña y el color de los ojos a los niños pequeños se les cambia en unos meses, por tanto habrá que esperar, pero en lo demás es igualita a su padre. Y también, aunque parezca mentira, ella dice que el olor de la niña es igual al olor de su hijo Alex. Cualquier madre conozca a su hijo por el olor, porque cada persona tiene un olor característico, y ella dice que reconozco a la niña por el olor en que está Alex aquí presente, y que huele a él. Me mira con el mismo amor que me miraba Alex cuando echaba de menos cuánto echaba de menos esa mirada. Ana Obregón fantasía de ello, ¿no? Ve a su hijo Alex, ve a la niña, y entonces es lo que le ha vuelto las ganas de vivir, porque esa niña es el reflejo de su hijo, que lo que ella más quería en el mundo y lo que la vida le arrebató. Cualquier madre lo entenderá perfectamente. Cuando muere un hijo, muere parte de ti misma, y solo lo sabe la gente que le murió. Aunque lo podemos imaginar las demás madres, no podemos
no podemos sentirlo como lo siente una madre que ha perdido un hijo. Entonces, esta nieta es parte de Alex y, por tanto, Ana la ve como a su hijo y por eso la quiere con locura. Ana contagia actualmente alegría, muchísima alegría, porque tiene a su hija con ella. Porque esta niña es doblemente deseada, porque la han deseado desde el cielo, su hijo, y desde la tierra, su abuela, superquerida. Ya tiene muchísimos primos y sus tíos están entre los 15 y los 28 años, por tanto va a tener muchísimos más. A esta niña no le va a faltar nunca de nada, ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Va a ser una niña muy querida porque la familia de Ana Obregón es una piña y todos se van a estar a una. Em, en su momento se levantó mucha polémica porque a ver quién, con la edad que tenía Ana Obregón cuando desapareciera ella, qué iba a ser de esta niña. Pues esta niña, Ana Obregón, mm, le ha dejado dicho, o va a dejar dicho en un testamento, que esta niña la va a cuidar su sobrina Celia, que tiene actualmente 30 años, y se va a hacer cargo de la niña cuando falte Ana. Y en cuanto a las críticas que ha recibido, él ya dice que no, que le hacen cosquillas. Cuando has perdido a un hijo no te duele otra cosa, te da igual las críticas y te da igual todo. El dolor ya está ahí, ya está pasado y más dolor que perder a un hijo no hay otra cosa. En total las críticas no son nada. Y en cuanto a la polémica de si dejó Alex o no dejó escritos Te deseo o que es o se fue cosa de Ana, ella siempre ha dicho que fue cosa de su hijo. Fue voluntad de Alex, que dejó escrito y firmado un testamento hológrafo. Lo escribió él, a pesar de que eran las 2 últimas semanas y casi no podían escribir. Lo escribió delante de su padre y de mí, dice Ana, eh, y dijo que en caso de que él no estuviera, que las muestras que tenía guardadas de semen, que las utilizaran para traer a alguien al mundo, a alguien, tanto una niña como un niño, y que él cuidaría desde el cielo de esa criatura, como así está haciendo. Que él estaría en forma de energía, que él siempre decía que éramos energía, se lo decía a su madre, y que estaré cuidándoos como energía que soy desde el cielo. La llegada a España, ¿cómo fue, Ana?, le pregunta el periodista. La llegada a España fue, pues, espectacular. Una niña con 10 horas de vuelo que se portó divinamente, que me felicitaron las azafatas. Y en cuanto a los problemas legales que puede tener en España, dice que hay mucha gente ignorante que habla por hablar. ¿Cómo no voy a poder traer a España a una niña americana? Pues como todos los americanos que llegan a España, es que es lo lógico, ¿no? Mi niña tiene un pasaporte americano que me lo han dado en Estados Unidos sin ningún problema. En la corte, en el juzgado, donde consta que yo soy la mamá adoptiva, pero genéticamente soy su abuela. Aquí dentro de poco la inscribiré también sin ningún problema. Pero ¿qué problema va a haber? Es curioso porque realmente yo no entiendo muy bien que algunos políticos se pongan tan enfrente de esto. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no entiendo el juzgar por juzgar. ¿Quién eres tú para negar a los jueces, para negar a nadie el derecho de ser padre o madre? ¿Tú quién te crees que eres? Yo respeto las leyes de España, donde la subrogación no es legal, pero por eso he ido a Miami. Cada ser humano puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana y traer un niño al mundo es lo más bonito que hay que puede hacer, que se puede hacer con un cuerpo. Que la gente opine, vale, lo respeto, pero por favor, no me juzguéis. Es que dicen, Ana, que tienes muchos años. Oye, perdona, Robert De Niro ha sido padre a los 79, Al Pacino a los 83 y Bertín Osborne va a ser abuelo y padre a la vez. ¿Que tienen una mujer de 30? Sí, y yo tengo una sobrina de 25, de 30 también, que se va a ocupar de mi niña el día de mañana. Yo no juzgo a nadie, ni a Bertín Osborne, ni al Pacino, ni a nadie. ¿Por qué me tienen que juzgar a mí? ¿Porque soy mujer?
¿Qué machismo es ese? La llegada de Anita a Madrid fue, pues, maravillosa el 31 de mayo, toda la familia acaparando a la niña, y la niña duerme en la habitación de Alex porque fui incapaz de levantar esa habitación. Está todo como lo dejó Alex en su momento. Mm. Cuanto a que me han criticado por mostrar a la niña, me gusta presumir de mi niña, como cualquier madre o abuela. Yo siempre me llegaré en este sentido con cuidado, responsabilidad y amor hacia esa niña. Estoy orgullosísima de ello y orgullosísima de su papá. Por tanto, la muestro porque me da la gana. ¿Cuándo va a ser el bautizo? Lo quiero celebrar en septiembre en Madrid, muy poquito a poco. Tú date cuenta de lo que han sido estos últimos meses. Pues todo un secreto, como así tuvo que ser, preparé la casa en Miami, compré las cosas de la niña por internet, he puesto una casa entera en 3 días, porque fue todo muy rápido, y luego desvalijé la casa de mis padres, porque había que sacar todo a 7000 kilómetros, y me traje conmigo a la enfermera, que fue la enfermera de mis padres, para, ayudarme a atender a la niña por si acaso también me pasaba algo a mí. Cuando nos presentaste a la niña, dijiste que podía haber hermanitos. Sí, dije que no estaba cerrada esa posibilidad, pero un bebé requiere la atención las 24 horas del día y la niña va a estar rodeada de mucha familia. Tampoco es que necesite expresamente un hermanito. Tiene 11 tíos y todos se van a casar y van a tener bebés. Va a tener ser una niña con 20 primos, por lo menos. Por lo tanto, sola, sola no está y no va a tener tampoco tanta necesidad de un hermanito. Em, Mi sobrina Celia, como ya dije, se va a ocupar de la niña, tiene 30 años y, además, al hablarlo con ella, también va a ser la madrina de bautizo. ¿Y quién va a ser el padrino? Pues el padrino va a ser Justin, o Justin, que era uno de los mejores amigos de Alex de la universidad. Cuando estuvimos en Nueva York con la quimio, él estaba todo el día con nosotros y también tendrá otros padrinos extra, que serán todos los amigos de Alex. ¿Cómo es el día de Mallorca? Pues el día de Mallorca yo me levanto a las 5:30 de la mañana, me hago mi café y entonces a las 6 ya empezamos con el primer biberón. Tomamos el biberón viendo el amanecer. Anita está empezando a ver ahora y se pone muy nerviosa y da gritos viendo el sol, el mar, las palmeras. La gente que me ayuda en casa, pues está alucinando porque una niña de 3 años da semejantes de tan pocos años, tan pocos meses, da esos gritos. Tomo el biberón cada 4 horas, yo me baño en la piscina 3 veces al día mientras ella duerme. La duermo en brazos como hacía con mi hijo Alex, la mimo mucho, me da igual lo que diga la gente, yo mimo lo que me da la gana. ¿Bajas con ella a la playa? No, no puedo bajar con ella a la playa porque el revuelo que se armaría sería mayúsculo. Miami paseaba cerca de la playa, incluso había muchísima prensa y me llamaban hasta de la BBC, pero aquí en Mallorca es muy difícil controlar a la prensa. ¿Vas a recibir visitas este verano? Yo prefiero no recibirlas, yo prefiero disfrutar de mi niña y si viene visitas las tengo que atender, por tanto, no me apetece. El libro de Alex, ¿cómo va? Pues se está vendiendo perfectamente, ya va por la cuarta edición y, pues, el dinero para la fundación. Y en cuanto a Alex Lecquio, que es también, otro de los fundadores de la fundación Alex Lecquio. Pues Ana Obregón dice: "Vamos a estar siempre juntos porque nos une nuestro hijo, a pesar de que haya muerto, y cuando él tome la decisión de ver a Anita y cuando quiera, aquí la tendrá".
em, que no la vea no me importa, sus motivos tendrá. Yo ahí no entro ni salgo, no quiero juzgarlo, pero estoy segura de que cuando vea a Anita se va a derretir porque es exactamente igual que Alex. Cuando vuelva a Madrid, pues, me están llamando para los proyectos, para darme proyectos, pero yo digo que en septiembre veremos. Aunque no me apetece mucho porque, cuando Alex era pequeño me pasé la vida trabajando y ahora sí que ya no me apetece estar con Anita y no dejarla como por el trabajo como dejé a Alex. Y Ana, ¿has encontrado la paz? La vida de repente ha empezado otra vez. Tengo la tranquilidad de haber cumplido todo lo que mi hijo le gustaría hacer y no pudo hacer. Él me pidió que tuviera una hija, un hijo o 5, y que son los que hubiera querido tener. Me pidió que siguiera su sangre en esta vida y Anita lleva tanto mi sangre como la de él. Nuestra familia sigue aquí. Él me pidió eso, me pidió que publicara el libro y me pidió que pusiera en marcha la fundación y he hecho las 3 cosas que él me pidió. Cada día de mi vida es un homenaje a mi hijo, por eso hablo de él, por eso en mi Instagram pongo mamá de Alex. Yo no soy actriz ya, no soy presentadora ni lo pongo. Yo soy la madre de Alex, la abuela de Anita. Por tanto, estoy orgullosa de todo lo que hice y sobre todo de cumplir la voluntad de mi hijo. Y yo admiro a Ana Obregón porque tiene la valentía de cumplir la voluntad de su hijo y no le importa nada el que dirán. Y me parece estupendamente. Bravo por Ana Obregón y muchos años de salud para que críe a esa hija con la alegría en que la está criando y el amor que la está criando. Muchísimas gracias por por escuchar el vídeo y gracias por estar ahí y por favor suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo.